Me tocó hoy la bendición de compartir la palabra y vamos a reflexionar sobre un personaje el día de hoy. Y tiempo atrás yo hablé sobre la traición de Judas, no sé si se acuerdan, pero el día de hoy yo quiero hablar sobre la caída de Judas. Y si le ponemos un tema, le vamos a poner la caída de Judas, amén. Y yo creo que a lo mejor unos pueden decir, bueno hermano, ¿qué nos puede enseñar Judas? ¿Verdad? Porque ya sabemos que en Juan 6 del 70 al 71, cuando el Señor escogió a sus discípulos, dice que Él escogió a uno de nombre Judas y dice que él era alguien que lo iba a entregar y que era un diablo, ¿verdad? En otras traducciones dice que era como un demonio. O en pocas palabras ya sabemos quién fue Judas. Amén. Pero vamos a ver que la caída de Judas fue poco a poco, ¿verdad? Porque sabemos ahí también que en Lucas 9, cuando el Señor Jesucristo dice que mandó a sus discípulos para que echaran fuera de demonios, para que hicieran milagros y maravillas, ¿verdad? Y todo, entre esos estaba Judas. Imagínense, Judas era una persona que caminó con el Señor y anduvo haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que está en Lucas 9. Y imagínense, y luego para que él, ¿verdad?, dijéramos, haya rechazado al Señor Jesucristo, pues está de pensarse, amén. Pero vamos a ver qué nos puede enseñar este personaje, amén. ¿Están conmigo? Amén. Y bueno, la palabra del Señor nos dice en Juan 12, 1 al 8, pero los versículos, ¿verdad?, donde nos interesa el día de hoy va a ser Juan 12, 4, 6. Dice la palabra, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaban en ella. Amén. Y bueno, hermanos, no sé si pueden prender la luz para que no se vayan a dormir los hermanos, porque está muy oscuro. Amén. Pero bueno, como ya sabemos, hermanos, Judas es el patito feo de las escrituras, ¿verdad? Porque pues yo creo que nadie se quiere llamar así Judas, o algún padre quisiera ponerle así a su hijo, ¿verdad que no? Nadie. Es más, la otra vez yo escuché que incluso en Alemania, hasta para ponerle a Judas a un perro es castigado. Imagínense, ¿verdad? Pero fíjense, nadie quiere llamarse así, a pesar de que su significado es algo muy bonito, porque significa alabado sea Dios. Imagínense. Pero bueno, vamos a ver qué nos puede enseñar Él para nuestra vida, ¿verdad? O qué no debemos de hacer para ser como Él. A ver, ¿me entendieron? Porque muchas veces si así como vamos a ver la historia de Judas, tal vez también puede ser la historia de muchos, tal vez de nosotros o tal vez de muchos que ya conocemos, amén. Pero bueno, como dije que Judas ahí en el capítulo 12, empezando desde el 1, pues dice que María estaba lavando los pies del maestro y dice que le regó, ¿verdad?, un perfume que valía 300 denarios. Y esos 300 denarios en aquellos tiempos era, se puede decir, como un salario que se ganaba por un año. Imagínense, ese perfume tenía un costo de 300 denarios que se lo ganaban por un año trabajando. O sea, se puede decir que era un perfume muy costoso. Amén. Pero, ¿qué es lo que dice aquí Judas, verdad? Dice que él quería quería vender el perfume y repartirlo a los pobres. Amén. Y vemos aquí lo que Judas quería hacer, no era algo malo, porque tenía una buena actitud, ¿no?, hacia los pobres, o como dicen, quería hacer su buena obra ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 6? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y a lo mejor, ¿verdad?, tal vez Judas ha de haber pensado, bueno, podemos vender este perfume y pues ahí un poquito de dinero puedo yo agarrarlo. ¿Saben por qué? Porque él era el tesorero, él era el que estaba manejando las finanzas,
¿verdad? Y algo aquí importante que nos dice la palabra del Señor, dice que hacía eso porque él era ladrón. Pero como nosotros ya sabemos que cuando Juan escribió, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor, o sea, aquí él prácticamente ya sabía, o sea, cuando él escribió ya sabía los hechos y por eso él dice que era ladrón. Pero cuando andaban ellos caminando, pues él, o sea, ellos mismos no sabían que él era una persona así, porque no sé si se acuerdan cuando también el Señor dijo que alguien lo iba a entregar y ya ve que todos empezaron a decir, ¿seré yo, maestro? ¿Y qué es lo que pasa? Que ni ellos mismos sabían, ¿verdad? ¿Quién era quién? Entonces, así vemos, ¿verdad? Que cuando Judas andaba con el maestro, pues él le tenían confianza para que él levantara las ofrendas. O en este caso, ¿verdad? Él era el que manejaba las finanzas. Pero vamos a ver, ¿verdad? Cómo una persona que empieza bien va cayendo en pecado poco a poco. Y como les digo, hermanos, tal vez esta puede ser la vida de algún conocido, de algunas personas que nosotros, ¿verdad? Hemos visto, o incluso, ¿verdad? Muchas veces uno empieza caminando bien y de repente se empieza a ir mal. Pero por eso mismo vamos a aprender de este personaje, ¿verdad? Porque siempre aquí la palabra del Señor, como está aquí, nos enseña. Siempre aprendemos aquí de todos, amén. Y aquí vemos el primer error que cometió Judas, es que dice que un mal paso lo empezó a dar y poco a poco él se empezó a hacer como ladrón. Porque ¿saben qué? Porque a él lo nombraron tesorero. Y para que él lo nombraran tesorero, ¿ustedes por qué creen? Porque tal vez era una persona recta, era una persona de confianza. ¿O a poco ustedes creen un ejemplo, verdad? Si digamos, no, pues algún hermano sabemos que a lo mejor ha salido de iglesia a iglesia porque él agarraba dinero de las ofrendas. Y ya digamos, si dice, no, pues yo quiero estar ahí, ¿verdad? Levantando las ofrendas, pues van a decir, no, pues ya él ya trae la fama de que le gusta agarrar, ¿verdad? Lo ajeno. Pero aquí vemos que dice que a Judas se le dio ese lugar de ser tesorero, ¿verdad? Y entonces para que a él lo haya nombrado tesorero es porque le tenían confianza, ¿verdad? Era a lo mejor tal vez una persona honrada, pero como les digo, ¿verdad? Muchas veces cuando a alguien se les da, digamos, un lugar en la iglesia, en algún ministerio, es porque uno ya conoce sus cualidades, amén. Y por ejemplo, como siempre hemos puesto de ejemplo al hermano Calixto, ¿verdad? No porque no tengamos otro ejemplo, de aquí de los hermanos, pero bueno, una de las cosas que él hace, y tal vez es algo que también, o sea, es una persona responsable, digamos, ¿verdad? Que pues los pastores le dieron la confianza de venir aquí para abrir la puerta, ¿verdad? Alguien puede decir, ok, yo también lo puedo hacer, es algo fácil, ¿verdad? No, exactamente, porque muchas veces aquí el hermano, ¿verdad? Está puntual, está siempre a la hora y digamos, ¿verdad? Muchas veces él espera hasta que todos se vayan. A lo mejor, un ejemplo, tal vez ustedes ya están comiendo y todo bien tranquilo y aquí por alguna situación, ¿verdad? Que tal vez los pastores estén, ¿verdad? Aconsejando a alguien, se quede esta tarde y el hermano Calixto también se queda. Entonces vemos, ¿verdad? Esa cualidad que es responsable, que no deja como que, ¿saben qué? Pues ahí ustedes háganlo, ¿verdad? Entonces por eso mismo, tal vez se ve algo sencillo, pero no. Entonces se le dio ese lugar, ¿verdad? Porque fue una persona responsable, se vio. Entonces es lo mismo que vemos con Judas. A Judas se le dio ese lugar porque tal vez lo vieron así, que era una persona honrada, que era una persona, ¿verdad? Que a lo mejor que era muy buena para las matemáticas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasó, verdad? Tarde que temprano empezó a irse por otro lado. Y entonces, ¿verdad? ¿Cómo empezó Judas a robar? ¿Verdad? Tal vez algún día, pues él tenía una necesidad. Porque aquí dice que él sustraía,
O sea, que de repente, tal vez, no, pues, como que un billetito de $20, al fin que nadie me ve. O sea, eso es sustraer. Una cosa que se llevara todo, pero sustraer es como de a poquito. Y él así empezó, de a poquito a poquito. Y ya saben que el pecado empieza de poco a poco, ¿verdad? No empieza así como que rápido, sino de a poquito a poquito. Y a lo mejor esa vez que él empezó a agarrar de a poquito, ¿ustedes creen que se ha de haber sentido contento? Tal vez ha de haber sentido como que miedo, ha de haber sentido pena, ¿verdad? Ha de haber sentido hasta temblor, como que, ay, que nadie me vea. Porque dice que sustraía, y esa palabra sustraer es como que de a poco. Pero, ¿qué es lo que pasó? E incluso, ¿por qué no? Tal vez se sintió un poquito mal o se sintió triste, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Cuando tú lo haces por primera vez, cuando alguien también empieza a hacer, en este caso también el pecado, empieza de a poquito. Empieza así como que con miedo, pero poco a poco se va haciendo algo muy grande, ¿verdad? O como dicen, muchas veces eso se hace de costumbre, se le hace costumbre estar haciendo ese tipo de cosas. Así es que, por eso, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Si algún día nosotros hacemos algo malo y sentimos que el Espíritu nos redarguye, debemos de hacerle caso. Porque eso es como un aviso, es una alerta de que algo estamos haciendo mal. Y yo pienso, ¿verdad? No dice aquí la escritura, pero yo pienso que tal vez Judas en ese momento se ha de haber sentido mal, se ha de haber sentido triste de haber agarrado dinero, ¿verdad? De hacerlo poco a poco. Amén. Y a lo mejor uno puede decir, no, pues tal vez eso no puede pasar conmigo. Pero ¿qué es lo que pasó con Judas? Él caminó con el Señor Jesucristo y cayó, ¿verdad? Y eso le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Amén. Y tal vez, le digo, como dice que así empezó de a poquito a sustraer el dinero. Y tal vez eso fue la primera vez. Tal vez la segunda vez que lo empezó a hacer, a lo mejor ya no sintió mucha culpabilidad. A lo mejor, como dicen, ya la conciencia ya no lo empezó a acusar. Porque le digo, cuando uno empieza a pecar, como dicen, la conciencia te acusa. Tú sabes que eso está mal. Amén. Pero ya cuando lo haces constantemente, como dicen, ya se te hace un hábito de hacerlo continuamente. Amén, porque vemos que el pecado va creciendo poco a poco. Y le digo, muchas veces, ¿verdad? Empezamos de a poquito, ¿verdad? Yo la otra vez vi una ilustración donde según una persona le está alimentando a un león que está chiquito, ¿verdad? Y el león le ponen así como pecado. Y así le está alimentando hasta que un día ya el león está bien grande y se lo come. Entonces así suele pasar, ¿verdad? Uno empieza de poquito a poquito y ya cuando ves, como dicen, ya estás en el hoyo. Amén. Y todo eso, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que tal vez tu ministerio se vaya para abajo, tus metas, tus proyectos, ¿verdad? Todo lo que tenías, el pecado lo va a arruinar. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Con Judas, que el pecado lo empezó a arruinar y se empezó a ir hacia abajo, o como dicen, eso fue lo que ocasionó su caída. Por eso, ¿verdad? Como les digo, a lo mejor uno puede decir, no, yo sé que estoy firme en el Señor, o muchos, ¿verdad? Que lo han dicho, ¿verdad? Pero ya sabemos que en 1 Corintios 10:12 nos dice la palabra del Señor, que el que esté firme, mire el que esté firme, que no vaya a caer, ¿verdad? Debemos de pararnos bien firmes en el Señor, ¿verdad? Siempre debemos de ver dónde estamos caminando, amén. Así es, porque vemos, ¿verdad?, que Judas empezó siendo, dijéramos, un discípulo, una buena persona, como les digo, tenía un lugar ahí con el Señor, y después su caída fue, como dicen, un final de muerte. Y yo creo que Judas era un fiel seguidor del Señor, como vemos hoy en día. Hoy en día vemos que muchos, ¿verdad?, siguen al Señor, tal vez son fieles, pero ¿qué es lo que pasa? La palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesucristo, Él empezó a decir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para ser maltratado por los escribas, fariseos y para ser crucificado, ya Él empezó a desanimarse, ¿verdad? Y eso
es lo que pasa muchas veces, lo que hemos visto, ¿verdad? Que muchas veces muchos empiezan, ¿verdad? Como dicen, con todo, ¿no? Le hacen muchas promesas al Señor. ¿Y dónde están? O sea, en la iglesia en general, ¿dónde están? Amén. Amén. Pero eso es lo que pasa, hermanos, ¿verdad? Que muchas veces vamos bien en el camino del Señor, pero cuando vemos que tal vez las cosas no van marchando como nosotros creemos, tal vez nos desanimamos. Amén. Y bueno, aquí un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño testimonio. Un pequeño testimonio. Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo mi hermano de sangre, que pues él cuando era jovencito era bien tremendo mi hermano. Y después con el tiempo anda ya como Robocop, ¿verdad? Caídas que ha tenido, tiene clavos donde quiera, tiene clavos aquí y acá. Pero ya la última de tanto, ya se lastimó su espalda y ya le tuvieron que hacer una operación, le arreglaron acá atrás también, le pusieron fierros aquí atrás y todo, y a raíz de eso tiene que tener una recuperación por 1 año o más. Entonces él pues ahorita ya no puede caminar, o sea, no puede caminar al 100, ¿verdad? Al principio pues rengueaba, pero dice que ya ahorita poco a poco, pero dice que no siente el pie y todo, pero camina, pero no como antes. O sea, como dice él, ya no puedo hacer lo que hacía yo antes. Dice, antes yo, como dice, andaba para arriba y para abajo y ahora ya no puedo hacer. Y a veces cuando hablo con él, se entristece y todo, ¿verdad? Y ahí lo estoy escuchando y todo. Pero yo le digo, no te desanimes, porque ya le he platicado del Señor y él ya conoce del Señor y todo. Y ya le digo, no te desanimes, tú sigue adelante, sigue confiando en el Señor. O sea, no por eso. Y ya sabemos, ¿verdad? Le digo lo de Job, lo que pasó con Job y todo. Y ya luego ya llega un momento, o sea, porque sí, se entristece de que, pues imagínese, como una vez un hermano me dijo, o sea, estás acostumbrado a hacer tus cosas y llega un momento que ya no vas a poder hacer nada. Está algo, o sea, de pensarse. Entonces así mi hermano, ¿verdad? Le entra un poquito la nostalgia y todo, depresión. Pero bueno, a lo que voy, el punto es de que a pesar de que está así, yo le digo, échale ganas, le digo, sigue adelante, sigue confiando en el Señor, ¿verdad? Pídele al Señor que te haga ese milagro o que no te deje y todo. Pero, o sea, no pienses en otras cosas que no te van a ayudar. Y bueno, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Muchos hoy en día es al revés, o sea, ven que no pasan las cosas, ven que no pasa el milagro, ven lo que no le han pedido y todo eso, ¿y qué es lo que pasa? No, mejor me voy. Y entonces se desaniman, y eso es lo que pasó con Judas, ¿verdad? Pero también lo que vemos de su caída, ¿verdad? Que empezó de a poquito y fue un pecado. Y ya sabemos lo que dice Génesis 3, 1 al 6, ¿verdad? Que cuando entró el pecado a la humanidad, ya sabemos, ¿verdad? Que el pecado, dice la palabra del Señor en 1 Juan 3, 4, que es transgresión a la ley, o sea, no obedecer a Dios. Ese es el pecado. Pero en Génesis 3, 4, 5 nos dice, ¿verdad?, cómo el ser humano cayó en pecado. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces aquí lo que vemos, ¿verdad?, que a Eva se le presentó el pecado como algo bueno, ¿verdad? Y como que algo era muy bueno para su vida, pero no, fue una trampa. Y a lo mejor, ¿verdad?, Eva ha de haber dicho, bueno, si yo conozco qué es el bien y el mal, tal vez voy a hacer lo bueno para no fallarle a Dios, ¿verdad? Pero ya sabemos que ahí lo que pasó, que ellos desobedecieron, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo, ¿verdad?, que pasó así con Judas. Tal vez él empezó de a poquito y tuvo tal vez incluso, ¿por qué no?, problemas económicos, y empezó a agarrar el dinero hasta que se le hizo, ¿verdad? Ya, como dicen, ya después ya no tuvo salida, porque fíjense, como nosotros, ¿verdad?, como diáconos, también los diáconos son los que, pues dice ahí que debemos de tener cuidado de las finanzas, ¿verdad? O en 1 Timoteo 4:8 está, que dice que debemos de tener cuidado, ¿verdad?, con las finanzas. Y eso que es lo que nos está diciendo, que no debemos de ser avariciosos, ¿verdad? Y yo sé que aquí no, pero suele suceder que en otros lados sí lo hacen, ¿verdad? Ven que está entrando dinero y no, pues como que está de más y preste.
Y ya sabemos que aquí, ¿verdad? Todo lo que se ofrenda y se da es para cuidado aquí de la iglesia, de todo lo que se necesita. Y por qué no, ¿verdad? Cuando hay necesidad de que alguien necesita, también se da ofrenda. Pero les digo, hay otros lugares que tal vez lo hacen, se ha escuchado, ustedes, yo sé que muchos han visto videos donde pasa todo ese tipo de cosas, pero no vamos a hablar de eso. Pero es lo que aquí nos dice, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? También como los diáconos debemos de tener cuidado de eso. Y es lo que vemos que Judas no lo hizo, ¿verdad? Que empezó a agarrar poco a poco, y sabemos que el pecado daña todo lo que está alrededor de nosotros. Amén. Y eso es lo que pasó con Judas. Judas, o sea, empezó a pecar y le empezó a quitar la paz. Y tanto fue que se quitó la vida. Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Amén, amén. Así es que nosotros, ¿verdad? No debemos andar ahí, como dicen, jugando con el pecado. Porque muchas veces pensamos que los que están afuera, pues son los que viven en pecado, la gente que está afuera, ¿verdad? Pero muchas veces incluso los que están adentro están, ¿verdad?, haciendo pecado. Porque muchas veces empezamos, no, como quiera un bailecito no está mal, o una música secular no está mal, o una cervecita no está mal, ¿verdad? Pero si nosotros ya sabemos, y aquí ya hemos hablado de que pues si ya Dios te sacó de ciertos lugares, de ciertos vicios, o sea, ¿por qué regresar? ¿Verdad? O sea, muchas veces, bueno, yo como lo veo de esta manera, o sea, muchas veces, si ya Dios, digamos, te sacó de la cerveza, de los vicios, y a lo mejor sabe que pues tú no te vas a contener, que vuelves a probar otra y otra vez le sigues con todo. Entonces, todo eso, ¿sí me entiende?, afecta a nuestra vida espiritual. Amén. Porque muchas veces decimos, al fin que no pasa nada. Y como dicen, de a poquito, ya te acabaste un 12, ¿verdad? Y así pasa. También todo eso, ¿verdad? Todo eso pasa, ¿verdad? Por lo mismo que nosotros dejamos entrar, ¿verdad?, ese tipo de cosas a nuestra vida. Amén. Y también aquí, ¿verdad?, lo que vemos que Judas le pasó es que el pecado hizo que él se decepcionara de todo. Porque sabemos que él anduvo con el maestro, y tal vez cuando él anduvo con el maestro, tal vez era él el primero que estaba ahí, ¿verdad?, sentado ahí alrededor de él, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿verdad?, tal vez, como dice ahí, ¿verdad?, siempre andaba con él, siempre, ¿verdad?, era de los que estaba ahí, ¿verdad?, echándole ganas, ¿verdad? O como dicen, era un seguidor fiel de él. Pero al empezar a robar, al empezar a hacer ese tipo de cosas, ya él empezó a decepcionarse a lo mejor del Señor. Tal vez, porque a lo mejor cuando él predicaba de que debía de cambiar su vida, ya no le gustaba. O cuando él predicaba de no robar, ¿qué es lo que le ha de haber dicho? No juzgues, ¿verdad? Porque muchas veces así suele suceder, ¿verdad? Cuando alguien pues da un mensaje de, hey, no hagas este tipo de cosas, es que no deben de juzgar, esta es mi vida, ¿verdad? Porque muchas veces uno justifica el pecado, ¿verdad? Y como les digo, a lo mejor, ¿verdad?, cuando el Señor empezaba a predicar ese tipo de cosas o de mensaje, tal vez a él ya no le gustaba, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad?, muchas veces uno trata de justificar lo que uno está haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez algunos también les puedes tú, ¿verdad?, hablar, mandar la invitación de la iglesia, para la iglesia, o que tal vez, ¿verdad?, que nos acompañen y no, que mucha iglesia, que nada, que ustedes nada más se la pasan ahí. O incluso si tú le comentas a alguien que su vida está mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No, que ustedes son religiosos, ustedes son fariseos, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque muchas veces con eso se sacan, con eso se justifican. Yo me acuerdo que tiempo atrás platicamos con un conocido, y pues él tenía unas tendencias, ¿verdad?, en su vida, ¿verdad? Y le decíamos, no, fíjate que eso no está bien, está mal lo que estás haciendo, pero platicábamos muy bien.
pero ya cuando, o sea, platicaban acerca de lo que decía el Señor, ya no le gustaba. Con lo que él salía siempre era eso, no, es que son fariseos, es que ahí son fariseos, pero con eso se la quitan. ¿Por qué? Porque no les gusta que le digas, ¿verdad?, que lo que están haciendo está mal. Amén. Entonces, muchas veces, o sea, tú puedes dar un consejo, puedes hablar y aconsejar a alguien, pero ya depende de la persona si te lo va a recibir o no, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? Así vemos lo que pasó con Judas. Él empezó de a poquito a poquito hasta que su caída fue un final de muerte. Amén. Y es lo que vemos, ¿verdad? También, por ejemplo, una persona que empieza a hacer drogas, no empieza así a lo grande, empieza de a poquito, de a poquito, de a poquito, e incluso muchas veces esa persona ni se da cuenta que dijéramos que está hundido. Así es, porque le digo que también yo antes conocí a una persona que estaba así, y como dicen, todos los de su alrededor sabían que estaba mal y le decían, y él decía que no. Entonces así pasa, ¿verdad? Cuando uno está mal y alguien te dice, ¿verdad?, lo que pasa es que te justifica lo que estás haciendo. Amén. Y es lo que vemos. Amén. Y entonces cuando alguien está sumergido en el pecado, se empieza a destruir todo, ¿verdad? Empieza a destruir nuestros pensamientos, todo lo que nosotros estamos haciendo, incluso empezamos a tomar decisiones peligrosas en nuestra vida. Amén. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó con Pedro y con Judas? Ya ven que cuando al maestro lo estaban juzgando, ¿qué es lo que hizo Pedro? Dice la palabra que lo negó. Y en el contexto judío, negar era algo muy, muy grave, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Si tú me negares, ¿verdad?, yo te negaré con mi Padre. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Él lo negó, ¿verdad? Pero lo que vemos que Pedro, él no perdió la esperanza de ser perdonado por Dios, porque dice que él lloró amargamente y se arrepintió. Y muchas veces es lo que pasa, ¿verdad? Que muchas veces uno está, como dicen, está hasta el fondo, y aún así unos, yo estoy bien, no hay problema, ¿verdad? Te digo, te quieren dar un consejo, no lo necesito, yo estoy bien. Y entonces es lo que vemos. Y Judas, ¿qué es lo que hizo? ¿Verdad? Pues Judas, él lo que hizo, pues él tomó la opción fácil de ir y colgarse, ¿verdad? Y entonces es lo que vemos, vemos la diferencia, ¿verdad? Vemos la diferencia de ellos dos. Y entonces, ¿verdad? Si nosotros sabemos que estamos mal, tenemos un conocido que está mal, algún familiar, ¿verdad?, pues ahora sí que le ha fallado a Dios o todo, pues debemos lo más fácil, debemos de buscar ayuda, debemos de pedirle a Dios perdón, ¿verdad? Tal vez ir con los pastores a que te den consejería o un consejo, ¿verdad? O con un hermano, ya sea, ¿verdad?, alguien que esté al frente también, que te escuche y que te aconseje. Porque ahora sí también no está mal que alguien te dé un consejo, que te pida, ¿verdad?, digo, que le des un buen consejo. Porque yo a veces también, yo a veces, algunas veces luego, hay cosas que digo, oye, fíjate que eso está pasando, y me dan consejos así a los hermanos. Amén, porque pues también es bueno, ¿verdad?, pedir consejo. Amén. Así es que, ¿verdad?, cuando estemos en una situación así o sepamos, hay que buscar ayuda, porque ya sabemos que el pecado, ¿verdad?, es engañoso. Amén. Y ahora sí, como dicen, ¿verdad?, debemos de ser sabios, ¿verdad?, pedir dirección al Señor y no ser como Judas, como él, ¿verdad?, que él se fue por otro lado. Amén. Así es que debemos de cuidar nuestra conducta, dónde caminamos, ¿verdad? Porque muchas veces si se nos hace costumbre un pecadito, vamos a terminar mal. Amén. Y entonces la palabra aquí, lo que nos enseña el día de hoy, con esta mensaje o reflexión, y termino, es que Judas nos enseña que él no cambió su forma de vivir. Él le gustó vivir así, porque a pesar de que él estuvo con el maestro,
vio milagros, vio todo lo que a él hacía, porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué Judas, o sea, no fue salvo? Porque pues hay una palabra también, ¿verdad? Que muchas veces no nos gusta hablarla, o bueno, hay veces que para entenderla, ¿verdad? Pero él dice la palabra que él ya estaba predestinado, porque cuando dice que lo escogió, dice que él lo escogió y que él lo iba a traicionar, ¿verdad? Lo iba a vender, y aparte pues dice ahí que era un diablo, ahora un demonio. Prácticamente, o sea, ya era una persona que estaba predestinada para hacer eso. Pero ¿qué es lo que pasó? Él estuvo ahí al lado del maestro, tal vez él estuvo así cerca de la salvación, pero por su carácter, por todo lo que él hizo, mejor dijo que no, mejor prefirió vivir en pecado. Amén. Y dejó todo y se perdió. Así es que lo que aprendemos del día de hoy, hermanos, ¿verdad? De que si algún día nosotros, tal vez, ¿verdad? Estamos por ahí, por ese camino, o sabemos de alguien, ¿verdad? Lo más fácil, como dicen, es alejarnos, pedir perdón, ¿verdad? Y ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pongámonos de pie y, hermanos, espero que esta palabra o este consejo, ¿verdad?, les haya ayudado el día de hoy.